Hi everyone! I'm Marine and I'm French. I'm Marina and I'm Mexican. We are a couple. And so today, it's been 2 months that we left France in order to move to Mexico. So we will be talking about our first impressions here in my country. So, as we are in Mexico, we're gonna talk in Spanish, but subtitles are available in French, English, and Spanish. So, let's do it! Y bueno, vamos a empezar compartiendo las cosas positivas de su estancia en México y de mi regreso. Las cosas buenas primero y después la lista de las cosas malas. Pues primero creo que vamos a estar de acuerdo que lo bueno es pues ver más a tu familia. Ah, sí. Ajá, así podemos disfrutar más de su mamá porque pues nos cae bien. Sí, y ella siempre quiere ver a su suegra, lo cual es muy raro porque generalmente es como de, ay no, la suegra, qué miedo, o para qué, pero no, ella la invita. Antes de que yo la invite, ella la invitó, y yo, bueno. Sí, entonces pues eso es la primera cosa buena. La segunda, pues como lo decía en otro video, pues lo mejor es el clima, porque pues hay mucho más sol y aunque sí hace frío y en las mañanas, por ejemplo, o en las noches, y a veces hay lluvia, pero la mayoría del tiempo pues tenemos más sol aquí que en Francia. Ah, sí. Entonces pues eso es la segunda cosa muy padre de aquí. Ajá. ¿Y después? La tercera cosa que me gusta mucho de México pues es que la gente es mucho más calurosa, también lo decía en otro video. Y sí, pues me gusta mucho y tengo ya, como les dije, mi primera amiga mexicana. Esperemos tener más pronto, pero sí, para empezar, son como más chistosos y así, entonces eso es la tercera cosa que me gusta mucho. ¿Y qué más? Otra cosa, pues que todo está abierto como muy tarde. Ah, sí. Eso es como buena cosa y también. los fines de semana también hay muchas cosas abiertas. Ajá, sí, entonces es lo bueno, que si olvidaste algo, pues puedes ir al súper, está abierto hasta Sábado y las domingo. 11, ¿verdad? Entre semana. Y sí, ¿y qué más? Los colibríes. Ah, sí, eso sí. Ah, sí, eso es la cosa lo mejor del mundo, no, pero sí, es que tenemos un colibrí, me encantan los colibríes, ya pueden ver aquí. Los colibríes, aquí tiene un tatuaje y todo, y compró una bolsa de colibrí y una playera, y está muy, muy fan porque pues en Francia no hay. Ajá. Y entonces pues tenemos un colibrí que viene aquí en la casa para tomar sus, ¿cómo se dice? Sí, para su néctar ahí de las flores, y hasta compró flores especiales para colibrí. Fuimos al invernadero y ahí están ya creciendo. Sí, y también pues lo que me gusta mucho es la diferencia cultural, porque hay como muchas cosas que ver cerca de aquí, de Querétaro. Hay como muchos pueblos mágicos, entonces pues podemos ir cuando tenemos tiempo, podemos ir a visitarlos y hay como fiestas típicas, como, ¿cómo se llama la donde fuimos? Ah, la de los concheros. Ajá. Aquí son como personas indígenas con sus plumas y así, con sus trajes típicos, así se dice. Y entonces sí, y bailan en las calles y así. Y, no, sí, me encanta la diferencia cultural. Es como muy folclórico para mí, entonces me gusta mucho. ¿Y ya es todo lo positivo? Pues creo que es mucho, ¿no? Ya. Sí, bueno, es que aparte apenas llevamos aquí 2 meses, entonces vas a ir descubriendo más cosas conforme avance el tiempo. Y si les interesa, también vamos a poner como unas fotos y videos, más bien fotos creo, porque videos no tenemos muchas, pero de lo que vimos y así desde que llegamos. Y ahora lo malo. Pero ¿y tú de positivo ya es todo también? Ah, pues es que es lo mismo, sí, lo mismo. Súper, entonces estamos de acuerdo. Sí. Y pues lo negativo, también hay algunas cosas, es que pues por ejemplo yo empecé a trabajar y llegamos y justo cuando llegamos pues empecé a trabajar, entonces pues es difícil porque tuve que cambiar de horario y así, eso sí, me levanto muy temprano para ir a trabajar, salgo temprano, pero tengo que levantarme muy temprano y dormirme muy temprano. Entonces, eso es la primera cosa mala, porque pues
un gran cambio y muy difícil para acostumbrarse a eso. Los horarios de trabajo, ¿no? Sí. Segunda cosa, pues es muy difícil de saber dónde ir para comprar coches o dónde ir para ver a un mecánico o así, porque pues te estafan. Sí. Ajá. Porque te estafan, entonces es como muy difícil. Por ejemplo, compramos un coche porque yo tengo que ir a trabajar y no hay como mucho... sí, no hay muchos transportes. Ajá, muchas rutas de transporte. Sí. Entonces, pues tenía que tener un coche. Compramos el coche, pero antes dije al güey, tienen que checar porque hay como esa cosa que no funcionan. Y regresé para traer el coche, no hizo las cosas, entonces regresamos otra vez el coche para que lo cheque y así. Y ya otra vez tenemos problemas con el coche, entonces eso es lo malo de México. Y los caminos también hay como hoyos en todas partes. Sí, tienes que aprender de memoria dónde está el hoyo para no caer a cada rato. Ajá. ¿Y la manejada sí te gustó o no? Pues también es como un poco difícil porque como manejan como... No como locos, pero sí, a veces no te dejan pasar y bueno, eso le pasa en todos los países, pero sí, peor aquí. Es muy diferente. No respetan. Ajá. Sí, pues eso. ¿Y qué más? Lo administrativo. Ya sé que en Francia es muy difícil para los extranjeros y todo. Sí, la burocracia. Ajá, pero aquí lo malo es que, por ejemplo, al lugar de tomar una cita en internet y ya irte cuando ya es la hora y el día, pues no, tienes que ir una mañana a las 5:30, 6 de la mañana para alcanzar el turno. Para tener una cita. Y ya, cuando tienes tu cita, tienes que regresar a la hora, sí, porque... pero si te falta un papel o algo... Te hacen ir al otro día a la misma hora y formarte en lugar de decirte, bueno, pasas ya más rápido, no. Tienes que volver a hacer todo. Entonces, por ejemplo, para tener mi residencia temporal, tuvimos que ir 3 veces, y levantarnos las 3 veces a esa hora, como a las 5. Bueno, a las 4 para ya estar allá a las 5:30, 6. Entonces, sí, eso es difícil. Y si no, ¿qué más? La comida. Sí, no, la comida, dependiendo de qué, pero sí extraño un poco la comida francesa. Pero es que sí te gustaba el picante, ¿no? Antes. Pero, ¿cuál es el problema? Pues es que no me gusta tanto las tortillas de maíz, como ya también lo había dicho. Y pues, no sé, hay como cosas que no puedo encontrar aquí. O, por ejemplo, el emmental. ¿El queso? El queso emmental, pues... Hay como uno similar aquí. Manchego. Ya estoy feliz con este queso. Sí, le encanta el manchego. Pero antes, cuando todavía no lo conocía, pues lo extrañaba porque, por ejemplo, cuando comes pasta, pues me gusta ponerme mi queso adentro. Entonces, eso, y hasta la pasta, por ejemplo, no tiene el mismo sabor que en Francia. Es lo que me decía. Hay como cosas así que se supone que deben de ser iguales. Sí, yo no noto tanto la diferencia. Bueno, ahora sí creo que ya, desde que me dijiste, pero antes ni ponía atención, no me la comía. Que para ti la comida no es tan importante como para mí. No, sí, ella sí. Es que a mí me gusta mucho la comida y así, pero a ella le da igual. Si come, está bien. Y ya, pero a mí me gusta pues estar feliz con mi comida. Sí, no, es mejor obviamente si está rica, no tampoco. Sí me gusta, pero no tanto como a ella. ¿Y qué más? ¿De negativo? ¿Y ya? Pues, sí, supongo que... casi nada. No, está bien. Al final está bien, pero... Pues sí, entonces hace 2 meses que estamos ahí y pues me estoy acostumbrado más o menos a la vida aquí y pues a la nueva vida que... Sí, aparte van 2 meses apenas, entonces ya irán saliendo más cosas buenas. Aparte no tenemos mucho tiempo, como ya estamos trabajando las dos, ya no tenemos tanto tiempo como de ir a visitar cosas y viajar. Sí, eso es el problema también y por eso, por ejemplo, no hicimos este video antes, porque no teníamos tiempo de nada. Nuestra rutina. Sí, porque como trabajaba, estaba cansada y así, entonces... Es lo difícil, creo, de cambiar de país tan diferente que el suyo, ¿no? Porque, pues en Francia por algunas cosas está más fácil, ¿no?
Pues sí, 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 la vida es más fácil. Sí, sí, hasta tú me decías, ay, esto está complicado aquí. Pues sí, porque por otra vez, porque ganas poco por trabajar más. Entonces, sí, claro, no es igual, no es el mismo ritmo, te estás muy cansado siempre. pero lo bueno es que siempre los mexicanos, por lo menos lo que yo conocí, son muy alegres y no te hacen ver que están cansados o así. Sí, sí, es diferente. Ajá, entonces eso sí me gusta mucho. Entonces, pues ya haremos otro video para ver cómo seguimos. Sí, ¿cómo vamos? Ajá. Y pues nos vemos en otro video. Bye. Bye. Y no olviden, por favor, de decirnos pues si ustedes vivieron o viven en otro país que el suyo y cómo les fue al principio. En los comentarios, nos gustaría mucho leerlos. Sí, compartan sus experiencias con nosotros. Y también si son franceses y están en México, nos gustaría saber aquí. Ajá. Y pues, si les gusta, no olviden de ¿cómo se dice? Suscribir. Y pues, nos vemos en otro video. Adiós. Bye. Este fue cuando llegamos a México. Obvio teníamos que tomarnos una foto con el Oxxo en el fondo. La francesa con las banderas de México. ¡Viva México! Ahora la francesa con la muñequita Lele, típica de Querétaro. Llegamos para festejar la fiesta nacional. No pudimos ir, pero vimos en la tele el orgullo mexicano. Aquí estamos en Tequisquiapan, pueblo mágico situado justo en el centro del país. Aquí estamos en Querétaro presenciando la fiesta de la Santa Cruz y con los concheros bailando. Yo tomé esa foto del colibrí y estaba tan orgullosa que quise ponerla aquí. Y a ver, para los mexicanos que conocen México, ¿en dónde estamos? En San Miguel de Allende, obvio. Me encanta México por sus colores y todo tiene flores. Bueno, y así les dejamos con ese amanecer increíble.